Gálatas capítulo 6. Vamos a, en esta mañana, entender algunos principios que tienen que ver con lo que es nuestra vida. Nuestra vida es una expresión de todo aquello que hemos sembrado. Nuestra vida definitivamente es una expresión de todo aquello que hemos sembrado. Gálatas capítulo 6, vamos a leer desde el 7 al 10. Dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hasta ahí nomás. Nuestra vida es una expresión de todo aquello que a lo largo de ella nosotros hemos ido sembrando. Y esto es algo que nosotros debemos entender como punto de partida. Mi vida, tu vida, la vida del que tenés al lado, la vida del que vos ves abajo, arriba, es una expresión de todo lo que nosotros hemos ido sembrando a lo largo de los años, a lo largo de nuestra vida. Y nosotros hoy vamos a descubrir algunos principios relacionados a esto de la siembra y la cosecha. Nosotros tenemos que darnos cuenta que muchas cosas que no recibimos es porque primero no las estamos dando. La ley de la siembra y la cosecha van muy ligada a lo que Jesús dijo en algún momento, que mejor es dar que recibir. Van muy ligadas. Son expresiones diferentes que apuntan básicamente a lo mismo. Entonces, todo lo que el ser humano hace, lo hace en función de recibir algún tipo de retribución. En la vida espiritual es exactamente lo mismo. Todo lo que nosotros hacemos, lo busquemos o no, será retribuido. Cuando vos haces algo bueno, vas a recibir algo bueno. Cuando vos haces algo malo, ¿qué vas a recibir? Algo malo. Entonces, es lo que conocemos como la ley de la siembra y la cosecha. Antes de esperar recibir algo, yo debo dar algo. Eso es siembra y cosecha. No podemos pensar en solo cosechar cuando nada hemos sembrado. Ese es el pensamiento mágico que a veces domina la mente y el corazón de muchos cristianos que quieren cosechar aquello que primero no han sembrado. ¿Sí? Entonces, la primera reflexión, la primera enseñanza que yo quiero compartir y quiero que podamos tener presentes es: no hay siembra que quede sin cosecha. No hay siembra que quede sin cosecha. En el primer versículo que acabamos de leer, versículo 7, Pablo dice 3 cosas que son muy importantes para considerar esto que estamos hablando. ¿Sí? Pablo cita ahí 3 cosas que son muy importantes para entender esto que estamos diciendo. No hay siembra que quede sin cosecha. Vamos a verlas de atrás hacia adelante. Lo primero que Pablo dice es: todo lo que el hombre sembrare, ¿qué va a pasar? Cosecha. Eso cosechará. Eso también cosechará o segará. Y acá hay una generalidad que el texto menciona: todo. Todo. Pablo está diciendo: todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará o segará. Ni la Biblia ni Dios exageran cuando ponen calificativos o palabras tales como esta.
No es que Pablo dijo, bueno, tengo ganas de poner esta palabrita porque se me ocurrió. No, lo que él está haciendo es recibir la inspiración del Espíritu Santo para poner ahí todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y si la Biblia y Dios dicen todo, es Todo. todo. Traducido al latín es todo. Si lo traducimos al hebreo es todo. Traducido al griego es todo. Traducido al cordobés es todas. Oh, ¿Sí? Es todo. Dios no Ok. exagera cuando dice todo. ¿Por qué? Porque esto es un principio y acá tenemos que remitirnos a lo que decíamos hace unos días atrás. Una cosa es cuando extraemos un concepto y otra cosa es cuando hablamos de un principio. Un principio es algo que no va a cambiar así pasen miles y miles y miles de años. Estamos hablando del principio de la siembra y la cosecha. Eso va a pasar, eso va a suceder siempre, independientemente de quién lo haga. Un concepto puede ser modificado de acuerdo a nuevos descubrimientos, a nuevas ideas, de acuerdo a un montón de situaciones que puedan ir sucediendo. Esa es la diferencia entre un principio y un concepto. Y la Biblia se compone de principios que luego dan pie a una serie de conceptos. Pero fundamentalmente los principios son los que sostienen el universo. ¿Está bien? Entonces Dios dice, todo lo que vos siembres, todo lo que yo siembre, va a tener una cosecha. No hay una sola siembra que vaya a quedar sin cosecha. La pregunta es, ¿qué tipo de semillas estamos sembrando en este tiempo? Porque todos queremos cosechar algo, ¿sí o no? Sí. Todos queremos cosechar algo. sí. La pregunta es, ¿qué tipo de semillas estamos sembrando en este tiempo? La segunda pregunta es, ¿estás conforme con tu cosecha? Si tu respuesta es no, entonces lo que hay que cambiar es la semilla. Si queremos una cosecha diferente, lo que tenemos que cambiar es la semilla. Hay personas que viven quejándose de que reciben poco. ¿Qué hay que hacer? Si yo estoy disconforme porque estoy recibiendo poco, ¿qué tengo que hacer? Sembrar más. Sembrar más. Tengo que decir, bueno, en vez de poner una semillita, voy a poner 2 semillitas. ¿Sí? En vez de sembrar 3 semillitas, voy a poner 6 semillitas. Entonces, estoy sembrando más y por consecuencia, ¿qué va a pasar? Voy a cosechar más. Claro. Esto que parece tan lógico y tan básico, es lo que muchas veces nos impide tener mayor cosecha. ¿Sí? Hay personas que se quejan de que reciben poco. Mi pregunta es, ¿no será que están sembrando poco? ¿Qué te gustaría que involucrara tu cosecha? Pensá por un momento. ¿En qué área de tu vida te gustaría cosechar? A veces hay gente que se queja y dice, nadie me presta la oreja, nadie me dedica tiempo. Bueno, empezá a dedicar tiempo, porque si vos querés cosechar tiempo, ¿qué tenés que sembrar? Cada semilla según su especie. Si yo pongo una semilla de papas y quiero cosechar zanahoria, tengo un problema. ¿Sí? Tengo un problema. Yo tengo que saber que la semilla la siembro y una vez que yo la siembro, va a dar según su especie, según su origen, según su esencia. Por más que yo ore, por más que yo diga en el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu de papa, quiero que salga zanahoria, no va a pasar eso. No va a suceder. ¿Sí? Sí.
Entonces, Pablo dice, todo lo que yo siembre, todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Primer punto de partida. Todo, todo. Lo segundo que Pablo dice en ese versículo 7, Dios no puede ser burlado. Este texto muchas veces se ha usado en modo o a modo de condenación. ¿Viste? Cuando vos ves que alguien está haciendo mal las cosas, o quizá te lo han dicho a vos, ¿no? Cuando alguien está haciendo malas cosas, viene o ve que vos estás equivocándote en algo, viene y te dice, Dios no puede ser burlado, ¿eh? Dios no puede ser burlado. Y vos ya te imaginás que viene el espadazo de Dios y que te quedás sin cabeza. Porque muchas veces se ha usado para condenar a la gente. Dios no puede ser burlado, guarda, guarda. Esto no tiene que ver, este texto que Pablo está hablando, no tiene que ver con esta situación, no tiene que ver con este espíritu de condena o de condenación. Lo que Pablo está diciendo es lo siguiente, la versión original significa burla. La palabra burla, ahí donde dice Dios no puede ser burlado, proviene de otra palabra griega llamada mukterizo, que traducido significa hacer el ridículo. Básicamente lo que Pablo está diciendo es, Dios no va a quedar en ridículo. ¿Sí? Dios no va a quedar en ridículo. ¿Por qué? ¿Cómo puede llegar a quedar Dios en ridículo según nuestra concepción equivocada? Pidiéndole que nos dé una cosecha que nosotros no hemos hecho. ¿Sí? Yo siembro papa y le pido a Dios que me dé zanahoria. Y Dios no puede ser burlado, Dios no queda en ridículo, porque Él sabe lo que nosotros sembramos ahí. Por más que yo le pida a Dios que cambie la esencia de esa semilla, de esa siembra, no va a suceder, Dios no va a quedar en ridículo. Señor, yo sembré zanahoria. No, querido, vos no sembraste zanahoria. Vos sembraste papa. Por lo tanto, vas a recibir de acuerdo a tu siembra. Claro. ¿Soy claro en eso? Amén. Sí. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. Dios no va a quedar en ridículo. Dios no va a quedar en ridículo. Tenemos que saber que todo lo que cosechamos es de acuerdo a lo que sembramos. Todo. En otras palabras, Pablo nos está diciendo que Dios nunca va a quedar en ridículo, creyendo que merecemos recibir algo diferente a lo que hemos sembrado. Si sembraste papa o sembraste rabanito, vas a recibir de acuerdo a lo que haya en esa semilla. Segunda enseñanza, todo lo que coseches será acorde a la semilla que sembraste. Es que nadie me quiere, empecé a sembrar amor. Esto no es solamente pensando en literalmente llevarlo al plano de la siembra. Pongo la semilla de papa bajo la tierra y espero que dé papa. Esto tiene que ver con el plano espiritual. ¿Qué quiero cosechar yo en los próximos años, el próximo tiempo, la próxima semana? Bueno, es lo que tengo que sembrar. ¿Sí? Es lo que tengo que empezar a sembrar. Porque a veces lo que no vemos en nuestra vida reflejado es porque no lo hemos dado. Es porque no lo hemos dado primero. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Jesús lo dijo de otra manera, mejor es dar que recibir. Todo lo que yo quiera recibir primero lo tengo que aprender a dar. No es que voy a recibir para después dar, no. Mejor es dar que recibir. Y cuando yo doy, recibo, y recibo, y recibo. Y mientras me mantengo dando, me mantengo recibiendo. ¿Sí? Sí. Dios siempre permitirá que tu cosecha sea de acuerdo a tu siembra. Dios creó una semilla para cada cosa. Para el zapallo hay una semilla, para el rabanito hay otra diferente, para la zanahoria hay otra, y así sucesivamente, todas semillas diferentes unas de otras. Hay una cosecha que dice, perdón, una semilla que dice amor.
Amor. Y ahí cantás la de Luis Miguel. Amor, amor. Ah, no, usted no escucha bien. ¿Sí? Sembrás esa semilla y ¿qué vas a cosechar? Amor. Hay una semilla que dice paz. Si yo quiero paz, ¿qué tengo que hacer? Si yo quiero paz, ¿qué tengo que sembrar? De acuerdo a lo que yo quiera recibir, es lo que tengo que sembrar. Yo no puedo exigir que venga a mi vida algo que yo primero no sembré. ¿Sí? ¿Amén? Yo no puedo exigir eso, porque sería egoísta de mi parte y estaría intentando dejar en ridículo a Dios. Estaría reclamándole a Dios que me dé una siembra que yo no he, algo que no he sembrado, algo que no he trabajado previamente. ¿Sí? Y esto tiene que ser claro, porque esto nos va a ayudar, nos va a evitar problemas. La próxima vez que vayamos a reclamarle algo a alguien, vamos a preguntarnos, che, ¿yo sembré primero? Si no sembré, violín en bolsa y me voy a mi casita. Ya hago el 8. Porque no tengo derecho a reclamar lo que primero no he dado. Claro. Cuando yo lo doy, automáticamente la naturaleza sabe actuar de acuerdo a lo que se sembró. Lo único que yo tengo que hacer es cuidar la siembra. Pero si yo sembré correctamente, voy a cosechar correctamente. ¿Amén? Amén. Y eso pasa en la familia, eso pasa en la pareja, en el matrimonio, con los hijos, con el compañero de trabajo, en el medio en el que yo me muevo. Funciona la ley de la siembra y la cosecha. Yo tengo que sembrar lo que después quiero recibir. Si quiero recibir atención de otro, tengo que sembrar atención. Entonces estoy sembrando. Yo quiero que en esta mañana podamos reflexionar y entender que es mucho más profundo de lo que nosotros pensamos. Porque nuestra vida es una expresión de todo lo que hemos sembrado. Es el resultado de todas aquellas semillas que hemos ido sembrando a lo largo de nuestros años, de nuestra vida, de nuestra existencia. Y hoy probablemente nos encontramos con que me hubiese encantado cosechar un poquito más. Bueno, sembremos un poquito más. En esa área en la que vos estás queriendo recibir algo más, sembra un poquito más. No seas escaso, no seas escasa. Sembra un poquito más. ¿Amén? Amén. Vamos a sembrar un poquito más. Vamos a hacer una milla extra. Vamos a sembrar un poquito más en todas las áreas y la cosecha va a ser mucho mejor. ¿Sí? Dios está dispuesto a esperar todo el tiempo que sea hasta que salga ese fruto. Dios está dispuesto a esperar todo el tiempo que sea. Una vez que nosotros sembramos, Dios no va a quedar en ridículo. No va a quedar en ridículo. Por eso Él está dispuesto a esperar todo el tiempo que sea. El fruto hablará de la esencia de la semilla que se sembró. El fruto hablará. Entonces Dios, como no va a quedar en ridículo, va a esperar. Va a esperar a ver si lo que me está diciendo es cierto, a ver si lo que me está diciendo, lo que me está reclamando es verdad. Voy a mirar esa semilla sembrada. Voy a esperar. Y el fruto hablará por sí mismo. ¿Soy claro en lo que estamos hablando? ¿Estoy siendo claro? Sí. Entonces, Dios no cambiará jamás la naturaleza de la semilla que nosotros hemos sembrado. Dios no va a cambiar jamás esa naturaleza. Si sembramos mal, lo que tenemos que hacer es reconocer que sembramos mal, pedirle perdón a Dios, arrepentirnos, cambiar para la próxima oportunidad la semilla, pero tenemos que saber que lo sembrado va a fructificar y será una realidad. ¿Sí?
Hay un dicho muy famoso por ahí que dice, siembra vientos y cosecharás ¿qué? Tempestad. Tempestad. Sembrá broncas y va a haber boxeo. Va a haber piñas. Sí. Sembrá paz y ¿qué vas a cosechar? Paz. Sembrá amor y Amor. vas a cosechar amor. No hay mucha vuelta que darle. No, no. Si sembramos odio o rencor, ¿qué vamos a cosechar? Oye, rencor. Odio o rencor. Todo lo que nosotros sembremos, entonces, es lo que vamos a cosechar, indefectiblemente. Lo tercero que Pablo dice en el versículo 7 es, no os engañéis. No os engañéis. Pablo está expresando claramente que no podemos pretender sembrar algo y cosechar otra cosa diferente. Es decir, no nos va a quedar en ridículo. Yo no pretendo o no debiera pretender engañarme a mí mismo pensando que sembré una cosa y voy a cosechar otra. Eso es lo que Pablo está diciendo. No se engañen, no se engañen. El sembrador sabe qué tipo de semillas ha sembrado en su terreno. ¿Sí o no? Los que les gusta este arte de la siembra. Cada uno de ustedes cuando va a poner una semillita en el terreno sabe que está poniendo ahí, lo que está cuidando, lo que está regando, lo que está manteniendo, y al tiempo no es que dice, ¡guau! Mirá vos, mirá lo que salió, tremendo lo que acaba de salir acá. Lo esperás porque vos ya sabés lo que sembraste. ¿Sí o no? Sí. Cuestión de tiempo que eso se vea y que dé testimonio de lo que se ha sembrado. Bueno, Pablo dice, muchachos, no se engañen. No se engañen. Es un error que ustedes siembren algo y esperen cosechar algo diferente. Esperar algo diferente no solo será vivir engañado, sino que además es una completa negación de la realidad. Hay mucha gente que vive negando la realidad. Cuando Pablo dice, no vivan engañados, ustedes saben lo que sembraron, saben lo que van a cosechar. Cuando alguien sabe que sembró mal, muchas veces lo que hace es negar la realidad, por eso prefiere seguir pensando que va a recibir otra cosa distinta a la que ha sembrado, porque no quiere reconocer que se equivocó, que sembró mal. Versículo 8. Alguien que lo lea, a ver, por favor. Versículo 8. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Perfecto. Fíjense que acá Pablo en estos versículos viene hablando relacionado todo relacionado a lo que es la siembra y la cosecha. Y acá sigue profundizando y pone de manifiesto dos tipos de semillas. Habla de que hay una semilla para la carne, el que siembra dice para su carne, y el que siembra para el espíritu. ¿Sí? Dos tipos de semillas que nosotros podemos estar sembrando y muchas veces estar confundidos esperando recibir una cosecha incorrecta. Sembrar para la carne es confesar ser cristiano, ser parte de un sistema religioso que solo ata, confunde y pervierte. Todo lo que se siembra para la carne derivará en corrupción. La codicia, ¿qué tipo de semilla es? ¿Para qué siembro con la codicia? Carne, para la corrupción. Para la carne, exacto, para la corrupción. El resultado va a ser corrupción. Estoy sembrando para la carne, voy a cosechar corrupción. El amor, ¿para qué tipo de siembra es? El espíritu.
espíritu. Claro. Voy a cegar, ¿qué resultado? ¿Cuál va a ser mi cosecha? Vida eterna. ¿Sí? Yo tengo que revisar la semilla que voy a sembrar. Tengo ese tiempo, ese margen de tiempo antes de sembrar la semilla, tengo ese tiempo para meditar si realmente es una semilla correcta o es una semilla equivocada. Todo lo que se siembra para la carne te roba el fruto del espíritu. Si vos sembrás odio, estás sembrando para la carne, por lo tanto te va a robar el fruto del espíritu, que es paz, amor, bondad, benignidad. ¿Sí? Si sembramos para la carne anula todo fruto del espíritu. Y eso es sembrar para la carne, eso es lo que hablamos de el sistema religioso. El sistema religioso puede llevarme a creer que yo soy verdaderamente una persona espiritual y ando en la carne. ¿Cómo ando en la carne? Participo de la reunión, vengo a la iglesia, me congrego, cumplo con los requisitos de una denominación, organización, institución, pero después vivo en la carne. Entonces, esa siembra que yo hago de la carne termina derivando en un estado de corrupción. Me corrompe, me rompe, me divide a mí mismo, por lo tanto me conduce a la muerte espiritual. Por eso vos vas a encontrar personas que te van a decir, no confío en nadie más. ¿Cómo no confío en nadie más? Si no confío en nadie más, la iglesia está llena de hipócritas, como dice mucha gente. ¿Pero por qué? Porque lo que se está evidenciando ahí es pura carne, porque esa persona no se vinculó espiritualmente con la iglesia, se vinculó almáticamente. Y eso, todo lo que es vínculos almáticos, es carne. Hasta que ella me trate bien. Mientras ella me trate bien, permanezco al lado de ella. Cuando ella ya me mire medio raro, ay, quiero separarme. La dejo. Así que más vale que me mires bien. Por la duda. Sí. ¿Pero por qué? Porque lo que se está estableciendo es algo en el alma, y en el alma las relaciones son endebles, son frágiles. Cuando hay algo que se siembra en el espíritu, eso permanece, porque vos no estás mirando el error del otro para ver en qué momento te tomás el buque. Vos sabés que es tu hermano, que es tu hermana, que ha sido lavado por la misma sangre que te lavó a vos. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Amén. Esto no significa que vamos a tolerar cualquier cosa. Ah, el pastor anda con 5 mujeres, viva la vida loca. No significa eso. No significa eso, porque algunos dicen, entonces me tiene que perdonar. No seas pillo, no seas pilla. Eso no tiene que ver con esto. Estamos hablando de otra cosa. Si sembrás para la carne, vas a cosechar corrupción. Si sembrás para el espíritu, vas a cosechar vida eterna. ¿Sí? Amén. Amén. Todo lo que se siembra entonces para la carne te roba el fruto del espíritu, lo anula, no le permite crecer, y esa es la señal de que estamos sembrando incorrectamente. Si una siembra, miren, presten atención a esto un cachito, si vos vas a sembrar algo, lo que sea, vos ponés la semilla en lo que sea, y esa siembra a vos te está robando la paz, no la sembré. No la sembré. ¿Sí? No la sembré. ¿Sabes por qué? Porque si no te da paz, es porque a lo mejor estás sembrando en un sitio incorrecto. Esto tenemos que ser claros. A veces nos vamos al extremo de querer largar todo porque nos sentimos justamente desilusionados por personas. Y es que en realidad nosotros tenemos que ser conscientes que las personas, cada persona es como un terreno. Si vos sembrás una semilla en la persona incorrecta, no es problema del terreno, es problema del que sembró. ¿O no les ha pasado que a veces
ustedes han destinado, por ejemplo, tiempo, mucho tiempo, a escuchar a una persona que cuando vos necesitabas que te escuchara, nunca estuvo. Y vos decís, pero desgraciado, si yo cuando vos estuviste mal te escuché. ¿Por qué no me escuchás? Porque sembraste la semilla en un lugar incorrecto. Cada persona es un terreno, un tipo de terreno. Te lo pongo bíblicamente. Jesús habla en uno de los evangelios, o en varios de los evangelios, un mismo relato, la parábola del sembrador. Y él dice que el sembrador salió a sembrar. Y en el camino se encontró con diferentes terrenos, por lo menos hasta 4 tipos de terrenos diferentes. Dice que el sembrador sembró en esos 4 terrenos. Obviamente que los resultados fueron diferentes. Hubo uno de esos terrenos que estaba apto, que estaba fértil para que cayera cualquier semilla y fructificara. Al 30, al 60 y al 100 por 1. Los otros no. ¿Qué pasa con la semilla? Se pierde. Se pierde. Si nosotros sembramos en lugares incorrectos, en personas incorrectas, se va a perder eso. Vos tenés que saber que hay personas que, si vos le dedicas tiempo y son terrenos incorrectos, inapropiados para tu semilla, tenés que hacerte la idea que lo más probable es que de ahí no coseches absolutamente nada. ¿Sí? ¿Estoy claro en lo que digo? Porque te vas a desilusionar y vos vas a reclamarle al Señor que te dé una cosecha que no existe. Entonces Dios, que no va a quedar nunca en ridículo, te va a decir, no te engañes, no te engañes, sembraste en un sitio incorrecto, sembraste en un lugar equivocado. Tenemos que ser sabios, y esto no significa que no vamos a escuchar a nadie, significa que yo tengo que saber dónde voy a sembrar mis mejores semillas. Jesús, los mejores secretos del reino de los cielos se los reveló solamente a 12 personas. Y aún así, había algunos que no lograban entenderlo. Le predicaba a la multitud, pero solamente convivía con 12. Y de esas 12, había 3 que estaban cercanos a su corazón, con quienes él podía abrir su corazón y decirles, muchachos, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense conmigo, velen conmigo. Todo lo que se siembra entonces para la carne anula el fruto del Espíritu. Vamos a clarificarlo más. Dijimos entonces, si algo me roba la paz y me lleva a perder la bendición de Dios, es porque estoy sembrando para la carne. Tenemos que identificar cómo sembramos, cómo y dónde sembramos. Todo lo que derive de una siembra de la carne será corrupción, perversión y desenfreno. Si no me congrego porque tengo que ver una película, novela o serie, yo sé que acá a nadie le pasa eso, pero estoy hablando de otra iglesia, allá unos carnazas bárbaros. ¿Qué es lo que voy a sembrar? ¿O qué es lo que estoy sembrando? Corrupción. Corrupción. Estoy sembrando para la carne, voy a echar corrupción. ¿Saben cuál va a ser el resultado final? Apartarme de la iglesia será solo cuestión de tiempo, porque estoy sembrando para la carne. Y la carne es tentadora, ¿sí o no? Es tentadora. Vamos a hablar acá entre nosotros, que no se entere nadie. Vamos a hacer terapia grupal. La carne es débil, dijo Jesús, pero el espíritu está dispuesto. El problema es que la carne es la que más a veces se quiere imponer. Yo conocí gente creyente de otra congregación, no sabe, eran unos, que cuando iban a la iglesia les decían levante la mano y hacía así con el dedo, a duras penas. Pero después iban a las fiestas, a los cumpleaños, y el PPPP, eran, haciendo el trencito, eran los primeros. ¿Eh? Y vos decís, ¿cómo es el tema?
¿Por qué a la iglesia le cuesta tanto y acá no alcanza a sonar la música y ya está haciendo el trencito? ¿Cuál es el problema? ¿Qué está sembrando ahí? Claro, es lógico. Es lógico que después la vida espiritual sea reflejado de acuerdo a lo que sembró. Si sembramos para la carne, vamos a cosechar corrupción. Si sembramos para el espíritu, vamos a cosechar vida eterna y bendición. Yo tengo que definir qué es lo que quiero cosechar y en base a eso sabré lo que tengo que sembrar. ¿Sí? Amén. Amén. Si queremos una buena vida espiritual, bendecida en todo por Dios, deberemos entonces sembrar para el espíritu. De ahí cosecharemos vida eterna, vida abundante y vida eterna. Quiero aclarar esto. A mí también me gusta mirar películas, a mí también me gusta mirar fútbol, porque si no pareciera que bajé de un platillo volador, me senté acá y estoy dando un mensaje. A mí también me gusta mirar, hacer cosas como las que les gusta a todo el mundo, pero tengo que ser consciente de que lo que yo siembre, no solamente lo voy a cosechar yo, sino que lo va a cosechar mi familia. Hago estos chistes para que nos relajemos, porque a veces nos contracturamos cuando escuchamos los mensajes. Y tenemos que pedir automáticamente un turno para el masajista porque salimos recontracturados. ¿Sí? ¿Qué pasó? No, acaba de terminar la reunión, el cuello ortopédico, pasámelo. Entonces, quiero ser claro en esto. A mí también me gusta, pero sé y trato de orientar mi vida en función de las prioridades que tengo. ¿Sí? A mí también me gusta, no sé, el otro día miramos una película y nos acostamos un poquito más tarde con mis hijos, con Paula. Una película que tiene 200 años, no importa. La quedamos a mirar porque para mí era nueva, era la última que había salido. Pero me gusta. Yo no digo que no hay que mirar películas, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo que no hay que mirar ciertas cosas, no. Cada uno sabrá discriminar si esa película o esa serie o esa novela, si el contenido que va a ver uno lo edifica, le hace bien. Todo me es lícito, decía Pablo, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Si además de ser lícito te conviene y te edifica, dale para adelante. ¿Sí? Pero si algo no te edifica, no lo hagas. Si algo no te conviene, no lo hagas. Tenemos que ser sabios en esto. ¿Soy claro en lo que digo? Bien. Me quedo más tranquilo. Si queremos una buena vida espiritual, bendecida en todo por Dios, deberemos entonces sembrar para el espíritu. De ahí vamos a cosechar vida abundante acá y vida eterna allá en los cielos. Sembrar para la carne es el resultado de haber abrazado una religión y no la vida de Cristo en nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Nuestra vida tiene que ser un reflejo de lo que fue Cristo, amando al que la sociedad descarta, sosteniendo al que en debilidad está viviendo porque es débil todavía, porque necesita que alguien lo contenga, que alguien lo abrace, que alguien lo ame. ¿Sí? Eso es el Evangelio, eso es reflejar a Cristo con nuestra conducta. Yo siempre digo que si Jesús hubiese tenido una iglesia que hubiese dirigido la adoración, hubiese sido la mujer que quebró el vaso de alabastro delante de él. Era una mujer de la calle. Y en aquel entonces a las mujeres en esa condición se las descartaba. Y esa mujer actuó como no habían actuado ninguno de los fariseos y religiosos que estaban ahí al lado de él. Lo vio a Jesús, agarró el mejor perfume, el más caro, y fue y se lo partió y lo derramó delante de su presencia y adoró. Reconoció en Jesús lo que otros no habían reconocido. Si Jesús hubiese fundado en ese momento, hubiese tenido una congregación, yo creo que esa mujer hubiese dirigido la adoración, porque entendió frente a quién estaba. ¿Nosotros qué decimos? No. ¿Cómo va a dirigir la adoración? Voy a estar recién llegando a la iglesia. No, ¿qué estamos haciendo?
Y algunos se te enojan. Hipócrita. Hipócrita, porque me pongo a juzgar el pecado del otro como superior a mi pecado. Porque siempre pasa eso. Siempre pasa eso. El que juzga generalmente considera que su pecado es así y el pecado del otro es así. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Si vos querés sembrar para vida eterna, si vos querés sembrar en el Espíritu, lo que debes hacer es pensar, ¿cómo actuaría Jesús? Porque mi pecado no es diferente al de la mujer que quebró el frasco de alabastro delante del Señor, ¿eh? Nosotros tenemos un pecadómetro. Medimos el pecado de la gente superior al nuestro. Por más que mi pecado, según mi óptica, sea así, esa medida de pecado también crucificó a Cristo como aquel que era ladrón, como aquel que era mentiroso. Entonces yo tengo que definir qué quiero sembrar. Yo quiero sembrar gracia. Gracia. Después será un trato de Dios con cada persona. Pero yo quiero sembrar gracia. Porque quiero cosechar gracia. Que si el día de mañana yo me equivoco, no salgan 200 tipos a pegarme, pa. Yo quiero que el día de mañana, si me equivoco, empezando por ustedes, vengan y me digan, Diego, vamos, dale, no pasa nada. Vas a salir de esta, vamos, dale. Te acompañamos, estamos con vos, no te dejamos. ¿Amén? Amén. Eso es lo que tenemos que definir. ¿Qué queremos sembrar? Iglesias tenemos miles. Algunas siembran religión, otras siembran palos, otras... No. Yo quiero sembrar gracia. Esa es la tarea de un pastor. Sembrar gracia. Y eso es lo que va a cosechar. ¿Amén? Amén. Saben, la gente tiene 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero muy probablemente nunca lean ese evangelio. Muy probablemente lean el evangelio que se escribe con tu propia vida. Con la mía. La religión solamente produce adeptos, pero no personas comprometidas. La religión produce miembros, pero no discípulos. ¿Te diste cuenta que Jesús nunca habló de miembros en la Biblia? Nunca menciona la palabra miembros. Pablo después habla mucho acerca de los miembros del cuerpo, trazando un paralelismo con lo que es el cuerpo de Cristo y el cuerpo humano. Pero Jesús nunca habló de que Él vino a preparar o a levantar miembros. Cuando alguien vive y expresa a Cristo en su vida, será una persona comprometida, vas a ver ahí un discípulo fiel, consagrado, rendido al señorío de Cristo. Hablar acerca de Dios lo hace cualquiera, inclusive hasta los propios demonios hablan de Cristo. A Jesús conocemos, le dijeron a uno. Sabemos quién es Pablo, pero ¿y ustedes? Que nadie te cambie la semilla, que nadie cambie tu semilla. Aprende a sembrar bien y por ende vamos a cosechar bien, abundantemente. Para eso necesitamos pedirle al Espíritu de Dios que impacte nuestro espíritu, ¿no? Que cambie y renueve nuestra mente y que luego nos mueva según el plan de Dios. Tercera enseñanza, ya vamos terminando. No solo somos llamados a sembrar bien, sino también a sembrar el bien. No solo Dios nos llama a sembrar bien, sino que además nos llama a sembrar el bien. Versículos 9 y 10, ¿qué dice? 9 y 10. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que pues, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia en la fe. Perfecto. No nos cansemos, dice Pablo, de hacer bien. Somos llamados por Dios a hacer bien. Pero dice después que vamos a cosechar si no desmayamos. Y después dice
hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mayormente a los de la familia de la fe. La pregunta es, ¿sembramos para el alma o para el espíritu? ¿Cómo identifico si estoy sembrando para el alma o para el espíritu? Cuando lo que me mueven son las emociones, estoy sembrando desde el alma. Y toda siembra desde el alma es inestable, no dura, se pierde rápidamente, dura lo que dura la emoción. Cuando lo que se siembra es desde el espíritu, puedo ver cosas que no me gustan en el otro, pero permanezco ahí, donde Dios me ha plantado, porque sé que Dios fue quien me movió ahí. ¿Amén? Amén. Cuando siembro desde el espíritu, mis promesas acerca de algo se cumplen con fidelidad, soy leal a mis hermanos, a mis líderes, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es sembrar bien y sembrar el bien. Sembrar desde el espíritu, porque todo lo que es nacido del espíritu siempre produce un buen fruto. Fruto de bendición y vida eterna. ¿Sí? Todo lo que yo siembro en el espíritu va a terminar bien siempre. Pero si yo siembro desde la carne, va a terminar mal la cosa. Dios no va a quedar en ridículo. Tu cosecha mostrará la semilla que sembraste y la semilla hablará de tu esencia. Así como la semilla de zanahoria nos dice que lo que fue sembrado es zanahoria, nos profetiza lo que cosecharemos, también nos dice la esencia de lo que fue sembrado allí. Así ocurre también con nuestra vida. Dios no va a quedar en ridículo. Todo lo que sembremos, eso mismo cosecharemos. Si no estamos conformes con la cosecha, revisemos entonces la semilla que hemos sembrado y en todo caso, para la próxima, cambiémosla. Amén. Amén. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra, papá, gracias por este tiempo que hemos compartido, gracias, Señor, porque cada vez que nos sentamos a tu mesa, Señor, siempre hay algo especial que vos preparás. Señor, y en esta hora te agradecemos, Señor, bendecimos la vida de la iglesia, la vida de los hermanos. Señor, bendecimos a cada uno de los que, Señor, en esta mañana ha elegido estar, Señor, en tu mesa. Señor, y a los que no han podido también los bendecimos, oramos para que sepan, Señor, sembrar bien para cosechar mejor. Gracias por tu palabra, papá. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Mi